dije, soy Miguel Ángel Ordóñez y les voy a hablar acerca de los principios de programación orientados a objetos y de los principios sólidos. Esto es un concepto, son dos conceptos que son difíciles de entender y bueno, por lo menos en mi caso particular me han tomado bastantes años en entender y todavía hay algunas cosas no las entiendo porque es algo, digamos, muy abstracto. Mi objetivo durante la charla es que por lo menos se queden con una idea de estos principios y que ya con la práctica logren entenderlo. Bueno, vamos adelante. Como ya dijo Oscar, yo soy estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad de La Laguna. Eh, por este lado pueden ver mis redes sociales, la de Twitter y GitHub, que es J2MC. Y bueno, mi fecha de cumpleaños, 14 de octubre, para que lo tengan en cuenta por si me quieren dar un regalo el año que viene. Ajá, ¿qué importancia tienen estos dos conceptos? Bueno, todo programador en algún momento de su vida se ha preguntado cómo puedo programar mejor. Y es algo que todos nos hacemos, ya que esto puede llegar a retrasar o hasta descartar un proyecto, y es algo que no nos conviene. Pero esto comenzó desde que se creó el primer ordenador, ya que consigo se creó el primer lenguaje de programación para que nos comunicáramos con el ordenador. ¿Qué sucede? Que en ese momento se creó un vínculo, vamos a decirlo como un vínculo, que relaciona directamente el lenguaje con el ordenador. Entonces, un crecimiento en potencia del lenguaje de programación iba a hacer que se crearan ordenadores más potentes y viceversa. Pero esta pregunta solamente se lo hacen los programadores. Bueno, aunque sea de manera indirecta, se la hacen muchos otros sectores, como lo puede ser una compañía, donde no le conviene que su sistema tengan problemas en calidad, mantenimiento, reutilización, extensibilidad u otras cosas, ya que esto se traduce como pérdida de tiempo o dinero para la empresa, y es algo que no interesa. Vamos al grano. Programación orientada a objetos. Hay que tener en cuenta que esto es un paradigma o estilo de programación que más allá de ser la forma de escribir, busca hacer un cambio de pensamiento en los programadores, cambiar la manera en que pensamos, ya que relaciona los objetos con la programación. Esto se ve más fácil con un ejemplo, quizás. Cuando nosotros programamos tenemos nuestra función suma, recibe dos valores y los suma y los retorna, ¿vale? Pero en vez de programar de esa manera que yo pienso, bueno, sumo dos valores, tal, la idea es que yo piense en una calculadora en vez de la función suma. Y mi calculadora va a tener, digamos, las operaciones suma, resta, división, entre otras, pero no voy a pensar cómo se implementan, sino que es un objeto que tiene operaciones. Esa fue mi reacción la primera vez que me explicaron esto. Hasta que llegó el punto que, bueno, mi profesor de programación orientada a objetos me mandó a hacer una práctica y yo, como no entendía un poco de esto, ¿qué hice? Bueno, vieja confiable, creé mi clase de programa y metí todo dentro. Ya pueden darse una idea de que por ahí no era. Bueno, el ejemplo que se me ocurrió para explicar esto de la manera más amena era algo que me recordó que la princesa ha sido raptada otra vez. Algunos ya se habrán dado cuenta por dónde puedo ir, y es con un juego. Para los que no lo conozcan, este es Super Mario, que es un superhéroe que tiene que pasar una serie de niveles, vencer a los enemigos hasta llegar al jefe final y rescatar a la princesa. Aquí los enemigos pueden ver que aquí hay unos champiñones, que se llama Gomba, y aquí una tortuguita que es Copatropa. Bueno, sigamos adelante. Algo tiene que tener este juego para tener la clave del éxito, porque es un juego que lleva más de 30 años en producción y cada año sacan nuevas versiones. Y lo que pasa, una buena clave es que el juego tenga un diseño que a lo largo de los años puede incorporar nuevas funcionalidades sin tener que destruirlo o volver a empezarlo. Ahora vamos a comenzar a explicar cada una de las características de la programación orientada a objetos. En este caso voy a comenzar por la encapsulación, que aquí, si volvemos a pensar en nuestro personaje principal, que es Mario, hay que tener en cuenta que él tiene un estado y comportamiento, y los estados se traducen como atributos, aquí lo pueden ver, que pueden ser el número de vidas, el nombre, la cantidad de monedas que agarra durante el nivel, entre otras cosas. Además, el comportamiento lo interpretamos como métodos en la clase,
que pueden ser saltar, caminar, atacar, entre otros. Cuando vamos a hacer la encapsulación, esto trata en que ocultemos los atributos y solamente podemos interactuar con los atributos del objeto a través de sus métodos. Aquí solamente coloque como atributo su nombre y para interactuar con el personaje, dime tu nombre. Esto lo que quiere decir, no te metas donde no te llaman, ya que a mí no me interesa que desde una parte externa del programa alguien venga y le cambie el nombre a Mario y le llama Pedro Los Palotes. No me interesa. Es algo que tiene que ser privado al objeto. Ahora, abstracción. Esto consiste en que el objeto es una caja negra. Yo no me entero cómo funciona, pero me importa lo que hace. En este caso podemos ver el método saltar y el método mover. Que yo sé que Mario puede saltar y se puede mover, pero no me importa, digamos, cómo se tienen que implementar, ya sea que tenga que renderizar la pantalla, que tenga que recibir las coordenadas de posición del objeto y las coordenadas nuevas, no me importa, yo solo sé que tiene el método saltar y el método mover. Entonces esto se traduce como, no me interesa lo que hace, bueno, cómo lo hace, mejor dicho, sino qué hace. Herencia. Esta es la tercera característica. Esta es la base del paradigma. Sin herencia no hay programación orientada a objetos. ¿Esto qué pasa? Permite crear un objeto a partir de otro. Bueno, decirlo de esta manera está un poco mal. Mejor dicho, es crear una fábrica de objetos a partir de otra. Fábrica de objetos me refiero a la palabra que ya vengo usando que se llama clase. Y esto es gracias a que se pueden establecer jerarquías entre las clases. Por ejemplo, aquí vemos a nuestro personaje Mario, pero Mario en este mundo no está solo. Él, por ejemplo, tiene enemigos como son los champiñones, estos que nombré al principio, que se llaman Gomba. Ambos tienen movimiento y tienen nombre. Entonces, en vez de yo escribir de nuevo un código que estaba en Mario en Gomba, lo reutilizo. ¿Cómo lo reutilizo? Creando una figura genérica en el juego, donde todas las figuras pueden saltar, moverse y tienen nombre. Y ese código lo elimino de la clase Mario y lo coloco en esta clase base para que pueda ser reutilizado por este enemigo o cualquier otro enemigo. Y por último está el polimorfismo, que este es una característica que se apoya en la herencia y permite que un objeto ofrezca un comportamiento distinto durante su ejecución. Esta palabra es importante, durante su ejecución del programa. Aquí volvemos al ejemplo anterior, tenemos a nuestra clase figura, el enemigo y a Mario. Pero ¿qué sucede? Aquí hay algo raro. ¿Sabes? Yo veo a este enemigo y yo sé que este enemigo no puede saltar. ¿Sabes? Y de esta manera, de la manera en que está diseñado el código, este enemigo puede saltar y más bien nos complica más el juego. Entonces, lo ideal es que para los enemigos que no tengan una habilidad de las que están descritas en la clase figura, yo le anule esos métodos. ¿Cómo los anulo? Sobreescribiéndolos. Sobrescribo en este caso el método saltar, este enemigo no puede saltar, y en este caso este enemigo está un poco fregado porque no puede ni saltar ni se puede mover, está quietecito. Y Mario, en este caso, sí puede saltar y moverse porque no va a sobreescribir esos métodos. Y ahora vamos a comenzar con los principios SOLID. Tomo un poquito de agua. Ok. La primera vez que me mencionaron esto, yo me quedé así como que Solid, que será Solid, tal vez Solid Snake, pero no me sonaba más nada. Entonces, ¿qué significa esto? Es un acrónimo que cada una de esas iniciales de la palabra Solid hacen referencia a la inicial de cada principio, los cuales fueron creados por este señor llamado Robert C. Martin, y sigue por la misma línea de desarrollar programas más fáciles de entender y mantener en el tiempo. Son 5 principios y voy a comenzar a explicar cada uno como lo hice con las características. El primero es responsabilidad única. Responsabilidad. Esto consiste en que una clase debe tener una sola responsabilidad. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo que modificar la clase, solamente modifique por una razón y no por varias. En resumen, saber delegar. Aquí nuevamente tenemos nuestro muñequito Mario. Tiene puntuación, vidas y monedas, las que va agarrando durante el nivel. Aquí me devuelve estos valores
Pero pasa algo, yo veo ya algo aquí medio raro. Guardar datos en la base de datos. Y es raro porque el personaje Mario, la clase Mario, se está encargando del comportamiento del jugador, ya que es heredado de la clase figura, más guardar información en la base de datos. Entonces aquí, si tengo que cambiar alguna de las dos cosas, ya tiene dos responsabilidades. Lo ideal es que yo a Mario lo deje quitecito, solamente con las monedas, las vidas y eso, y la base de datos cree una clase, en este caso vamos a usar una base de datos SQL, que puede guardar, buscar y eliminar información. Y esta clase, digamos, que usa a la clase Mario para saber las cosas que ha ido recolectando durante el nivel para guardarlo. Abierto y cerrado. ¿Qué significará esto? Una cosa rara, porque se puede contradecir. Y lo que pasa es que textualmente esto quiere decir una clase debe quedar abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Bueno, entonces es que la deja abierta o la deja cerrada. Bueno, esto se traduce como que la funcionalidad básica del programa nunca va a cambiar. Bueno, en un programa lo único seguro es que siempre va a cambiar, pero lo ideal es que se mantenga lo más estático, se pudiera decir, posible. Y las funcionalidades nuevas impliquen escribir nuevo código. Aquí, por ejemplo, vamos a volver a utilizar nuestra clase Mario. Y esta clase va a tener un método llamado recibir golpe. Y como ya algunos sabrán, Mario tiene varias transformaciones. Está el Mario pequeñito, el Super Mario, el Mario que lanza fuego. Y dependiendo de cada transformación, Mario al recibir un golpe se transforma en se obtiene como la transformación anterior. ¿Qué sucede? Que dependiendo de la transformación tiene un comportamiento distinto. Lo que sucede es que este código está bien. Lo que pasa es que si a lo largo de los años siguen creando nuevas transformaciones de Mario, entonces cada vez que crean una transformación de Mario, por ejemplo, el Mario que lanza hielo, voy a tener que modificar este método y añadir la comprobación correspondiente. Y no es la idea. La idea sería que yo creara un Mario genérico. Un Mario que no representa ninguna transformación, que tiene el método también recibir golpe, el cual es sobrescrito por cada una de sus clases gigas, por ejemplo, Pequeñito Mario, el Super Mario que es el normal, y el Mario que lanza fuego. Sobrescriben los métodos. Esto se hace con la finalidad que cuando yo tenga que agregar, por ejemplo, el Mario de hielo, yo no tengo que modificar esta clase no se modifica, por eso es cerrado para su modificación, pero es abierto para su extensión, ya que si yo quiero agregar el Mario de hielo, creo una subclase, aquí Mario de hielo, y le añado el método recibir golpe. Sustitución del ISCO. Cada clase que hereda de otra puede usarse como su padre, sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. Yo sigo leyendo esto y sigo sin enterarme. ¿Qué pasa? Esto se puede traducir como si tú vas a crear una clase hija y vas a heredar una clase padre y tienes que empezar a sobreescribir métodos para cambiar su comportamiento o anulándolos, esto no tiene mucho sentido. La idea es que tú sobreescribas o no, pero manteniendo una consistencia entre los métodos. Por ejemplo, siguiendo con nuestra base de clase Mario, vamos a añadirle un método nuevo, atacar, que lo van a tener los tres. ¿Qué sucede? Yo no he visto al pequeñito Mario atacar, ni al Super Mario, pero el Mario de Fuego sí, lanza estas bolitas de fuego. ¿Qué sucede? Que aquí la clase de Mario Fuego va a sobreescribir este método y le va a dar un comportamiento que es lanzar las bolas de fuego. En cambio, Super Mario y Mario pequeñito, este método lo van a anular, es decir, vamos a colocar como un método vacío. Y esta no es la idea, ya que estás cambiando el comportamiento para anularlo, no para que mantenga una consistencia. Lo ideal es que yo cree una interfaz que permita atacar y sea implementada solo por aquellos Marios que realmente ataquen y no tengo que obligar a otras subclases de Mario a que tengan que implementar algo que no tienen. Segregación de interfase. Esto diríamos que vamos a orientarlo porque va relacionado un poquito con el anterior. Y esto es que una clase solamente debe implementar lo que va realmente a usar. Entonces es mejor tener muchas clases pequeñitas y especializadas
que una sola superclase que haga todo. Volvemos a nuestro ejemplo de enemigos. Aquí tenemos la figura, el Mario genérico ahora, ya no está el Super Mario, la planta piraña y el Gomba. ¿Qué sucede? Al igual que con los Mario, aquí planta piraña y Gomba están sobreescribiendo métodos para anularlo. Y ya lo puedes anular colocando un método vacío o excepciones. ¿Qué pasa? Que con las excepciones ya es una programación defensiva y ya tienes que estar buscando por todo el programa dónde está la excepción para no lanzar null o que no me reviente el programa. Lo ideal, vamos a centrarnos en eliminar métodos saltar y mover de figura. Entonces, ahorita nadie se puede mover ni puede saltar, pero tampoco nadie se ha obligado a saltar y moverse. Y se van a crear dos interfaces. Estas tres siguen siendo clases hijas de figura, pero no heredan los métodos saltar y mover de figura, sino que hay dos interfaces, esta permite saltar y esta permite moverse, y solamente la implementan quien la necesite. Por ejemplo, Gomba solamente puede moverse, implementa mover. Y Mario solo es el que pasa las dos acciones, saltar y mover, implementa las dos interfaces. En cambio, Planta Piraña no implementa ninguna y no se ve obligada a colocar métodos vacíos, que es una mala práctica. Y por último tenemos inversión de dependencia. Esto consiste en que un módulo de alto nivel y uno de bajo nivel tengan una relación bien abstracta. Es decir, vamos a reducir la dependencia entre ellas dos. Para finalizar el juego tenemos que tener nuestra clase de juego, claro, para poder jugar. Y bueno, esta tiene que interactuar con la base de datos porque si cada vez que prendemos la consola y vemos el juego y tenemos que empezar el mundo 1, imagínate, ¿sabes? No, quemamos el juego, no lo usamos. ¿Qué pasa? Que aquí tiene el método guardar y la base de datos SQL. Y aquí están los métodos guardar, buscar y eliminar. ¿Qué sucede? Si yo el día de mañana esta base de datos quiero cambiarla, no sé, por una de MongoDB o soy más arriesgado, me lanzo con un blog de notas. ¿Qué pasa? Que la clase game depende mucho de cómo se implementa esta clase. O sea, tiene que conocer la implementación y no es lo ideal porque no me permite jugar, por ejemplo, con un blog de notas. Lo ideal, aquí vemos muchas clases, pero lo ideal es que yo tengo una base de datos genérica que sigue teniendo los tres métodos. Y a partir de esta clase, yo defino la base de datos SQL, que va a sobreescribir estos métodos, y la base de datos MongoDB, que va a sobreescribir los mismos métodos. Cada uno lo va a hacer a su estilo, pero parten de digamos, de este esquema. ¿Qué sucede? Que la clase Mario ya no va a tener como atributo la base de datos, sino que la va a usar como parámetro a este método. Y de esta manera al juego no le importa si es una base de datos MongoDB, si es un blog de texto o SQL, no le importa la base de datos, solamente le interesa que tenga estos tres métodos. Por último, me gustaría finalizar con una conclusión para pensar un poco más o menos para qué realmente tienen la utilidad estos principios y características. Y volviendo a la pregunta que yo hice al principio, que todo programador se pregunta si puede hacerlo mejor, y tanto la programación orientada a objetos como los principios SOLID buscan que un programador analice mejor el diseño antes de comenzar a programar. Es decir, no nos vamos a volver locos a tirar código, sino vamos a pensar un poco mejor el diseño. ¿Esto qué hace? Que estemos mejor preparados para posibles modificaciones. Y como les dije antes, lo único seguro en el software es que siempre van a variar. Y esto lo logramos programando de una manera más genérica para adaptarnos a estas posibles modificaciones futuras. ¿Qué pasa? Cuando definimos tanto los principios SOLID como la programación orientada a objetos, esto no es algo que se creó ayer, sino que lleva años. Entonces, ya habrá alguien que haya creado algo. ¿Qué sucede? Entonces nos preguntamos, ¿por qué reinventar la rueda cuando puedes aprovecharla? Incluso mejorarla. Y esto es lo que le da paso a lo que se llaman patrones de diseño. Pero claro, ya no son temas de esta charla porque si no, no me da el tiempo para explicarla. Eh, Quiero dar las gracias por la oportunidad que me han dado para presentar este trabajo. Aquí nuevamente les dejo mis redes sociales y muchas gracias por la oportunidad.
Buenas. Aquí estamos de nuevo. Ah, Muy buena charla, felicidades. A ver, Sí, me ha gustado, me ha a ver si hay gustado. preguntas por ahí. Aprovechen a preguntar. Mm, Aquí están diciendo. Por aquí alguien te había puesto, mira, Oscar te había puesto. Yo ponía a Miguel de profe ya. Me gusta mucho cómo se explica. Se entiende muy Gracias, bien. gracias. A ver si me Aquí, llevo mis profesores aquí Épico. Mari para tenemos explicar. a Milton, mamadísimo. Ahí está Miguel Crack. Espérate, a ver qué están diciendo. Ahí me cogió. Gracias, Ale. Mira, pregunta. Ok, ¿qué ¿Qué nos nos recomiendas recomiendas para para tener programar? una mejor práctica a la hora de programar? Entiendo que se escapó la S ahí. Vale, algo que me pasa mucho a mí a la hora de programar, si me pongo tal vez a pensar mucho el diseño, tal vez me quedo trancado, ¿sabes? No, ni programo ni diseño. Entonces me quedo ahí como que porque escribo algo de diseño y ya sabes, esto está malo, esto es para la basura. Entonces, ¿qué pasa? Me he ido dando cuenta que con los años he ido, por ejemplo, practicando y tal vez hay cosas que cuando voy a hacer el diseño ya no las cometo, ¿sabes? Ya las hago automático. Por ejemplo, la base de datos, yo directamente ya no crearía una base de datos de SQL, yo pongo base de datos y ya que las utiliza en las clases hijas. Ya son cosas que vas aprendiendo con la experiencia y con la práctica. Entonces mi recomendación es que una vez que ya en la teoría sepas estos principios y las características, es que las vayas poniendo a práctica día a día con diferentes prácticas que nos mandan de la universidad para que llegue un momento en que ya no te los tienes que aprender como teoría, sino que son totalmente natural para ti y los aplicas sin saber, ¿sabes? Los principios sólidos, tú me preguntas algún nombre y yo te los digo porque los tengo estudiados, pero yo los aplico sin saber cómo se llaman ni nada, porque llega un momento en que los aplicas sin saber el nombre, sino por práctica ya. Mm, Aquí, otra pregunta de Bárbara. ¿Alguna lectura recomendada o algún recurso para practicar y conocer mejor los principios SOLID? Bueno, siempre que alguien me menciona Ay, Solid, voy a pasar eh, el cuestionario. Espérate. a ver, Sí, sí, contesta, contesta. siempre que alguien me menciona Principio Solid, siempre me nombran a este Robert C. Martin, que es el tío Bob. Siempre me lo mencionan, ¿sabes? No hay nadie que no me explique esa palabra sin mencionarlo a él. Es como, ¿sabes? Los principios se van a llamar principios Robert C. Martin, ¿no? Ya es que lo relaciona. ¿Qué sucede? Siempre que me lo mencionan, me recomiendan un libro llamado, bueno, claro, él tiene un libro que se llama Clean Code, pero también él tiene un artículo donde él fue explicando cada uno de los principios. Pero claro, lectura como tal, más allá de que te leas el artículo de Robert C. Martin, eh, que está en inglés, no sé si hay una versión en español, yo lo mejor que te recomiendo para que te logres aprenderlo, en lo que me ha funcionado mejor a mí, es que lo pongas a práctica. Que después que te lo leas, aunque lo leas en un artículo o algo, es que lo pongas en práctica, porque si no, nunca, por lo menos en mi caso, yo nunca los aprendo hasta que los aplico. Entonces esa es mi recomendación, más allá de que leas un libro o una revista, o un artículo, sería mejor dicho. Aquí está Jorge. Que si es interesante a la hora de programar consultar repositorios de otros trabajos similares para estudiar diferentes formas de hacerlo y elegir la que consideres mejor. Yo creo que sí. Bueno, exacto, exacto. Así es. Eh, ¿Qué pasa? Eso es lo que yo digo, por ejemplo, he entrado un poquito al final cuando dije patrones de diseño. No es que vayas a ver patrones de diseño, sino que ¿por qué reinventar la rueda cuando ya existe? O incluso mejorarla, ¿sabes? No es que vas a buscar el código y te lo vas a copiar todo y bueno, copy-paste y listo, y entrego. No. Porque cuando te pregunte cómo funciona eso, pues tú tendrás que llamar al que hizo y no sé, tendrás que pagarle para que te explique. Pero claro, la idea aquí es que tú veas el código de diferentes personas que ya lo han inventado y si tú lo ves perfecto,
lo pones, pero lo tienes que entender, a menos que estés trabajando tal vez con algo más elevado, como framework que ya tienen cosas implementadas que te apoyen. Pero si tú vas a desarrollar, me imagino, a lo que te refieres, como un algoritmo, tú buscas diferentes alternativas y combínalas si te, de esta tomo esto, de esta tomo esta, y no tengas que empezar un diseño desde cero, porque esas personas que ya hicieron eso ya se golpearon contra esos errores. Entonces es como que, bueno, ya lo cometieron, no lo voy a cometer yo. Entonces me apoyo en esos trabajos. Claro que sí te lo recomiendo. Vale. Importante el formulario, ojo, y que Aquí vayan estaba rellenándolo. diciendo Kevin, lo ponemos por aquí otra vez, que hay catas especializadas para trabajar los principios SOLID y otras Muy metodologías. interesante. Sí, Kevin, si tienes alguno por ahí o algo, alguna página, pues pásala si quieres. No me sabía las de cartas de Solid. Estaría No. súper bien aprovechar una. Mira, yo te pregunto, si aprovecho. ¿Cuál crees, a ver si coincides conmigo, que es el principio más importante de los cinco? De los Solid. Vale. ¿Sabes? Para mí, quizás. ¿Sabes? Los dos primeros que aprendí, antes que te diga, o me parecen más fáciles, son los dos primeros. Abierto y cerrado y Responsabilidad. responsabilidad única. Creo que son los más fáciles. Después de eso, yo te diría, entre los otros tres, yo pienso que ya son como, no más rebuscados, sino tienes que hacer un programa tal vez un poquito más grande como para poder verlos y realmente utilizarlos. Yo te diría que te entre los dos primeros. Mm. Después, entre uno y otro, quizás para alguien que viene de programación estructurada, bueno, todos venimos de ahí, lo ideal es que comiencen por responsabilidad única. Y para mí eso sería el más importante de partida. Porque tenemos, por ejemplo, yo, como te dije yo, en mi primer programa en lo que yo hice fue clase programa y metí todo Esto, ahí y ya, ¿sabes? No me compliqué la vida, pero claro, después eso, esa clase, ¿sabes? Tenía responsabilidad todo el programa, ¿sabes? Esa era su responsabilidad, entonces era como una responsabilidad muy grande. ¿Qué sucede? Entonces, lo ideal es que comiences a poner, ver cómo, cuál es la responsabilidad de cada objeto. Crees las clases y después, el segundo más importante para mí es abierto cerrado, porque ya es algo que te permita que tu código sea más robusto y aguante en el tiempo y si quieras extenderlo, no modifiques lo que ya tienes. Para mí el más importante es responsabilidad única. ¿Y el tuyo? también, también. Está bien, Es está que yo bien. creo que es en lo que se basa un poco al final, ¿no? La orientación a objetos y que no tenga métodos que hagan dos cosas diferentes, sino la idea Claro. es que cada tengas Exacto. un método que haga solamente una cosa. Hace un tiempo vi una charla en un Pi Day, fue, me acuerdo, online también, porque ya empezó el tema del COVID, y decían eso, claro, si tú tienes un método que hace una cosa, o sea, si tú cuando dices lo que hace, dices, hace esto y también esto, ya está mal. Deberías tener dos métodos diferentes para hacer cada cosa. Exacto. Entonces yo creo que esa es la base final de la programación orientada a objetos, creo yo. Exacto, y después que lo aprendes, ya estás apoyando en los otros principios que aunque los, los cinco forman Solid, unos son más utilizados o menos, entonces te apoyas ahí para después aplicarlo con los demás. Sí. Pues nada, ya acabamos por aquí. Unas preguntitas. Kevin ahora va a pasar, creo, el enlace porque dijo un minutito. Así que nada, te despedimos, Miguel. Dale, Y muchas gracias por la pues nada, oportunidad. a ti. Gracias. Bueno, chao. Bueno, chao.